Crónicas del Apocalipsis presenta Los secretos de Fátima, la gran apostasía y un papa bajo el poder de Satanás. Gracias a revelaciones como las dadas al Padre Gobi, a Agustín del Divino Corazón y a Pedro Regis en Brasil, hoy en día podemos saber ciertos indicios sobre el contenido del tercer secreto de Fátima. Sin embargo, gracias a otras fuentes que ya son de público conocimiento, podemos acceder al contenido, es decir, a los textos por revelar. Debemos entender, en principio, un hecho muy sencillo: la manera en que Nuestra Señora, en la mayoría de los casos, da a conocer las revelaciones, esto es, por medio de una visión, para luego, ella misma, dar a saber la explicación de lo que las almas privilegiadas han visto en esas visiones. Hasta ahora, de manera oficial, tenemos 3 secretos dados a conocer de manera pública, pero faltaría el cuarto secreto, que sería como una segunda parte del tercer secreto, con otra visión y explicación de Nuestra Señora, y un quinto secreto, que sería como una tercera parte de ese mismo tercer secreto, la cual vendría a ser una especie de extensión o continuación de esa explicación, en donde se abordan otros detalles que vamos a contrastar con Akita, quien, estando reconocida por la Iglesia, da luz y confirma el contenido de este secreto. Antes de pasar de lleno a las revelaciones que se consideran por revelar, vamos a dar un breve repaso para refrescar la memoria sobre el primer, segundo y tercer secreto ya conocidos. Luego de las apariciones previas del Ángel de la Paz y de las apariciones de Nuestra Señora del 13 de mayo y 13 de junio, el 13 de julio de 1917, María, la Madre de Dios, se les aparece a los pastorcitos en Cova de Iria, en Fátima, Portugal, por tercera vez. Estos pastorcitos eran Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Nuestra Señora se les presentó sobre una encina pequeña, es decir, una carrasca, exactamente en la hora del mediodía. Lucía pudo ver, escuchar y hablar con la Señora. Jacinta pudo ver y escuchar, y Francisco solo ver. La Madre Inmaculada de Cristo vestía de blanco, con bordados dorados, y su aspecto era de un brillo más potente que el del sol, pero que no cegaba a la vista. Allí, María les confió 3 secretos de carácter proféticos a los 3 niños. Lucía dos Santos, tiempo después, toma los hábitos. Así entonces, entre 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. El 31 de agosto de 1941, en la tercera memoria, pone por escritos las 2 primeras partes del secreto. Luego, en 1942, respaldado por un documento escrito por Lucía para ayudar a la canonización de sus primos, se dan a conocer los 2 primeros secretos, mientras que el tercero debía quedar sin revelar. Sin embargo, el obispo de Leiria, don José Alves Correia da Silva, en 1943, al temer por la vida de la religiosa a causa de su enfermedad, ordenó que se pusiera este tercer secreto por escrito. Lucía lo hace el 13 de enero de 1944. El obispo conserva el texto, hasta que lo envía a Roma en 1957, habiendo sido solicitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este es el texto de los 2 primeros secretos. Escribe Sor Lucía lo siguiente: tendré que hablar algo del secreto y responder al primer punto interrogativo. ¿Qué es el secreto? Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del cielo. Los representantes de Dios en la tierra me han autorizado a ello varias veces y en varias cartas. Juzgo que vuestra excelencia reverendísima conserva una de ellas, del padre José Bernardo González, aquella en que me manda escribir al Santo Padre. Uno de los puntos que me indica es la revelación del secreto. Sí, ya dije algo, pero, para no alargar más ese escrito, que debía ser breve, me limité a lo indispensable, dejando a Dios la oportunidad de un momento más favorable. Pues bien, ya expuse en el segundo escrito la duda que, desde el 13 de junio
al 13 de julio me atormentó, y como en esta aparición todo se desvaneció. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2. La primera fue, pues, la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y, gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, en la primera aparición. De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: «Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Nota a tener en cuenta. En la cuarta memoria, Sor Lucía añade, al final de esta segunda parte, lo siguiente: «En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc». Estas palabras de Sor Lucía, concernientes a dicha cuarta memoria, posiblemente hagan referencia a aquella parte del secreto que nunca fue revelado por cuestiones que son extremadamente terribles. Lucía refiere a que en Fátima siempre se conservará el dogma de la fe, pues en la parte no revelada del tercer secreto se nombra a Fátima como una alternativa que se debe dar en contraposición a Roma, ya que Roma comulgará con la abominación, y agrega un etcétera. Este etcétera, sin dudas, nos hace pensar que todavía hay algo más por revelar. Esto lo veremos más adelante. El tercer secreto de Fátima. Este secreto fue dado a conocer por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000. Escribe la hermana Lucía lo siguiente: «Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en Cova de Iría, Fátima. Escribo, en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía». Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha,
dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. El cuarto secreto de Fátima. El cuarto secreto de Fátima se revelaría gracias a un documento manuscrito en forma de facsímil que habría sido enviado a traditioninaction.org por uno de sus lectores, es decir, alguien que sería proveniente de Portugal. El posteo de esa información fue del 27 de abril de 2010. El portal Infovaticana toma parte de esta información y la repostea el 29 de marzo de 2017. Lo interesante es que Infovaticana se toma la molestia de consultar a una experta en pericia caligráfica, la española Begoña Slocker, quien ha trabajado en innumerables procesos penales en España, como también para la Audiencia Nacional. Sobre el contenido del texto, el análisis de la perito arroja que la letra que aparece en tal documento fue escrita por la misma mano de la vidente de Fátima. Dice Begoña Slocker para Infovaticana: «Nosotros trabajamos con originales, y como no tengo esos datos me he basado sobre todo en la velocidad, inclinación y gestos tipo, que significa que cuando superpongo las letras, si fueran idénticas, sería una falsificación, pero no son idénticas. Mi conclusión claramente es que está hecho por la misma mano y lo he repasado con el presidente de la Sociedad Española de Caligrafía, que lo ha corroborado, y con Tomás Alonso de Corcuera, número 1 en España, como perito que ha sido profesor y conferenciante en la Policía Científica de Madrid. Es una pericia hecha a conciencia, a la que le he dedicado muchos días y noches. De esta manera, tenemos un fuerte indicio serio y profesional sobre la veracidad del contenido que se hizo llegar misteriosamente en forma de facsímil. Sobre el contenido del documento se reproduce a continuación. Tui, 1 de abril de 1944. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre: la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: «Visteis la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima.
Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. Claramente, en esta revelación, vemos cómo se condice con el Papa Pablo VI cuando decía que el humo de Satanás se había introducido por una grieta dentro de la Iglesia. Vemos lo que dijo el padre Gabriele Amort en una entrevista que dio a José María Zavala en 2011. El padre Amort hizo mención respecto de lo que le dijo una vez el padre Pío, con las siguientes palabras: es Satanás quien se ha introducido en el seno de la Iglesia, y dentro de muy poco tiempo regirá una falsa iglesia. También a lo que hizo referencia Nuestra Señora al padre Gobi, cuando dijo: esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. O lo que dijo el cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo personal de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Dijo el cardenal Chiappi: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la iglesia comenzará desde la cúspide. Es decir, que la cúspide de la iglesia no hace referencia a otra cosa que al trono petrino, o sea, el papado, por lo que habrá un antipapa o falso papa que traerá errores teológicos y errores doctrinales graves, pero que la gente creerá que solo es un papa que comete equivocaciones de buena fe y nada más que eso, cuando en realidad no se trata de otra cosa que de un infiltrado masónico, un heraldo de Satanás, o, en otras palabras, del falso profeta que prepara el camino para la aparición pública del anticristo. Pero recordemos un testimonio de alguien que sí ha leído de manera completa los textos de los secretos de Fátima, el jesuita Malachi Martin. Este sacerdote, en 1960, estando dentro de un automóvil en compañía del cardenal Bea y del Papa Juan XXIII, dijo que este pontífice le permitió leer el texto en cuestión, pero que le hicieron jurar por la salvación de su alma que nunca revelaría lo escrito por la vidente de Fátima. Aún así, pudo, a pesar de todo, darnos algunas pistas sobre el contenido del tercer secreto. Estas son algunas de las palabras de Malachi Martin en una entrevista dada en el show radial de Art Bell ante millones de espectadores. Dice el padre Malachi Martin lo siguiente: la profecía de Fátima, sin entrar en mi experiencia con esta materia, la profecía de Fátima no es un documento agradable de leer y no es una noticia agradable. Esto implica que no tiene sentido a menos que aceptemos que habrá o que hay en marcha una total caída en apostasía entre clérigos y laicos en la Iglesia católica. Luego agrega diciendo: sí, es un documento aterrador, muy aterrador. Probablemente los asistentes a esta conferencia no se dan cuenta, o tal vez sí. Les recuerdo que en 1963 hubo una segunda aparición, esta vez en España, en Garabandal, y las primeras palabras de la revelación fueron: porque mis hijos no han escuchado mis órdenes, mis mandatos, esto es lo que va a suceder. Y el mensaje es muy horrible, una repetición del tercer secreto en forma breve. Después de que el jesuita citara a Garabandal, Art Bell cita por su lado las palabras de otra persona implicada con alguien que sabía del secreto. Art Bell dijo: el padre de un amigo en Australia. Él dice: yo tuve un sacerdote jesuita que me contó más acerca del tercer secreto de Fátima, hace años en Perth, Australia. Él dijo, entre otras cosas, que el último papa estaría bajo el control de Satanás. El papa Juan XXIII se desmayó pensando que podría ser él. Fuimos interrumpidos antes de que pudiéramos escuchar el resto. ¿Tiene algún comentario al respecto? A esto, Malachi Martin contesta: sí, esto suena como si ellos estuvieran leyendo o diciendo el texto del secreto. Suena similar, pero, formalmente, suena impreciso, lo que lo hace a uno titubear, pero suena similar. En conclusión, en base a estas palabras del jesuita, habría un último papa que estaría bajo el control de Satanás, lo que suena similar, como dice Malachi Martin,
al tercer secreto, porque, como ya vimos, en el secreto dice que ese Santo Padre tenía la mirada del demonio y que tenía los ojos del mal. Convengamos que un papa bajo el control de Satanás guarda cierto parecido al hecho de que un Santo Padre tenga la mirada del demonio, pero siempre tomando en cuenta que ese papa en realidad no es papa, por el simple hecho de estar bajo la influencia del demonio, a pesar de que exista una multitud que lo vitoree y lo acepte como tal. El quinto secreto de Fátima. En los años de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre octubre de 1962 e incluso considerada extendida hasta enero de 1963, sucedió lo que hoy conocemos como la crisis de los misiles en Cuba. Este acontecimiento estuvo muy cerca de desatar una guerra nuclear a gran escala, incluyendo misiles intercontinentales por parte de ambos bandos. Mientras se continuaba desarrollando el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, el 25 de octubre de ese mismo año, llama a ambas potencias a no quedar sordas ante la angustia de la humanidad. En ese entonces, la estrategia de Juan XXIII fue enviar un texto relacionado a las revelaciones de Fátima a los líderes mundiales que encabezaban el conflicto: el presidente estadounidense John F. Kennedy, el primer ministro de Gran Bretaña Harold Macmillan y el líder soviético Nikita Khrushchev. En las memorias del cardenal Agostino Casaroli se dice que esta decisión tomada por Juan XXIII ayudó a la firma del Tratado de Distensión para solucionar la potencial crisis nuclear y a darle una resolución positiva a la crisis de los misiles en Cuba. Un periodista alemán establecido en la ciudad de Roma y editor de la revista alemana Neues Europa, Louis Emmerich, recibió una copia de este texto difundido por Juan XXIII, publicándola el 15 de octubre de 1963 bajo el título de Extracto del tercer secreto enviado por el Vaticano a las potencias mundiales. Este texto también tuvo su amplia difusión en las principales revistas de la época y nunca fue desmentido por las autoridades de la Iglesia. Un punto llamativo de todo esto, y que da que hablar al hecho de que se diga que el texto no es el verdadero texto del secreto de Fátima, trata sobre las palabras de Louis Emmerich, quien ha afirmado lo siguiente: aunque ese documento no es el texto original del mensaje de Fátima, tal como fue revelado el 13 de julio de 1917 por la Madre de Dios a la pequeña vidente Lucía, se encuentra allí, sin embargo, los puntos esenciales del original. A pesar de que estas palabras parecieran decir que el documento en cuestión es solo verdad en parte, hay que aclarar que de no ser exactamente el mensaje que la Virgen dio a conocer aquel 13 de julio, no significa que no haya sido un mensaje verdadero dado a la vidente, dado con posterioridad, en otra fecha y en otra circunstancia y de una forma distinta. En 1971, el experto sobre Fátima, el padre Mesías Díaz Coelho, dijo que se negaba a creer que el texto publicado en Neues Europa fuese falso, por ciertas razones. Una de ellas era que un alto prelado, del cual no había revelado su nombre, y que después resultó ser el cardenal Alfredo Ottaviani, quien había leído el verdadero tercer secreto y que había dado su aprobación para la publicación del texto de Neues Europa, le dijo que el documento en cuestión tenía ciertas exageraciones, pero que fundamentalmente se correspondía con la verdad. Más adelante veremos el por qué posiblemente no se trate de una falsificación. El siguiente es el texto publicado por la revista alemana Neues Europa. No tengas temor, querida pequeña, soy la Madre de Dios que te habla y te pide hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a esto que te digo. Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas, deben pedir perdón de los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo, por mediación tuya, al género humano.
has visto el prodigio del sol, y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto, y ahora proclama en mi nombre. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Massimino en la Salet, y hoy lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que había hecho. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de los acontecimientos. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la Iglesia. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en su poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad como no había hecho en el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines si la humanidad no se convierte. Todo continúa como ahora, o peor, se agravará mucho más. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles. También, para la Iglesia, llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Satanás marchará en medio de ellos, y en Roma habrá grandes cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que, sin embargo, habrá de venir, pero para castigar según los designios del Padre mío. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Aquellos que queden en vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada habrá angustia, miseria y ruinas en todos los países. ¿Ves? El tiempo se acerca cada vez más, y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto con los malos, los grandes con los pequeños, y los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces, y sólo entonces, reinará sobre el mundo. Por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria y le servirán como en los tiempos en que el mundo no estaba así de pervertido. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte. Las similitudes del texto de Newes Europa con el mensaje de Akita. Leamos y hagamos ahora una comparación con uno de los mensajes de las apariciones de Nuestra Señora en Akita. Nuestra Señora en Akita, Japón, 13 de octubre de 1973, a Sor Agnes Sasagawa. Mi querida hija, escucha bien lo que voy a decirte. Informarás de ello a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes
se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Con el rosario, rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. La Iglesia se llenará de quienes aceptan componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las oraciones del rosario. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvos. Las coincidencias. Existen ciertas características o hechos que son coincidentes tanto en el texto de Newes Europa como con lo que se refiere a Akita. En primer lugar, podemos notar claramente que Nuestra Señora parece haber dado ambos mensajes de manera conveniente, tal vez como una suerte de código a descifrar. En el texto de Newes Europa se habla del prodigio del sol, mientras que en Akita, 56 años después, se elige para transmitir el mensaje la fecha del 13 de octubre de 1973, que es el aniversario de este milagro que muchos han podido ver en el cielo. Y existen más coincidencias. Tanto en el mensaje difundido por Juan 23 como en Akita, existen, en ambas, informaciones muy puntuales de aspectos muy similares. La primera es de que caerá fuego del cielo, la segunda de que incontables personas serán aniquiladas, la tercera que los sobrevivientes envidiarán a los muertos, la cuarta se habla en ambas de un castigo más grande que el castigo del diluvio universal, la quinta se habla de la infiltración del demonio en la Iglesia y la sexta de la lucha de cardenales contra cardenales y de obispos contra obispos. No hay dudas de que el mensaje de Akita es el mismo mensaje del que se podría considerar el quinto secreto. Asimismo, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, aseveró en 1988, con juicio definitivo, que los mensajes de Akita son confiables y dignos de fe, y observando, además, que son una continuación de los mensajes de Fátima. Otros hechos llamativos. Vemos de esta manera que este último mensaje de Nuestra Señora coincide perfectamente con Akita, que tiene la confirmación del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, existe un hecho curioso que remarcar. Tal mensaje, el de Newes Europa, habla del milagro del sol como un hecho ya pasado. O sea, no se puede entender que el mensaje sea las palabras explicativas que faltaban de la Virgen respecto del tercer secreto dado el 13 de julio de 1917, porque el mensaje parece ubicarse y haberse dado mucho tiempo después, y porque el milagro del sol todavía no se había sucedido en ese entonces. Tampoco se podría entender que haya sido un mensaje dado en la última aparición del 13 de octubre de ese mismo año, día en que el sol danzó en el cielo, ya que este milagro, comprendemos, sucedió luego de la aparición de Nuestra Señora, y los mensajes se suelen recibir durante los éxtasis, en los casos donde hay una aparición. El mensaje comienza diciendo: «No tengas temor, querida pequeña, soy la Madre de Dios que te habla y te pide hagas público el presente mensaje para el mundo entero». Y más adelante dice:
Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo, por mediación tuya, al género humano. Has visto el prodigio del sol, y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Recordemos que Lucía comenzó a escribir las memorias de Fátima y sus respectivos mensajes 18 años después de las apariciones. En otras palabras, tal mensaje podría considerarse como una continuación de los mensajes del 13 de julio de 1917, porque dice además, Satanás, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la Iglesia. Sin dudas, se refiere a aquella parte del tercer secreto que menciona al falso papa que estaba en cierta forma endemoniado, ya que la cúspide de la Iglesia no es otra cosa que el papado, la máxima autoridad, la cima. Tal vez, al mensaje de Neues Europa, podríamos comprenderlo como un posible nuevo mensaje dado una vez Lucía haya pasado a internarse dentro de las paredes del convento y que Nuestra Señora haya decidido darlo de la misma forma y similitud como lo haría luego, más adelante, con la hermana Agnes Sasagawa. Quizás Nuestra Señora nos esté queriendo dar un mensaje claro, una señal clara, por medio de tantas coincidencias. Pero sin embargo hay algo más que agregar respecto del mensaje de Neues Europa. Posiblemente se trate de una alocución, que es cuando el vidente no ve una aparición sino solo escucha la voz de la Virgen, para así poner por escrito lo que ella dice, como ha sucedido, como por ejemplo, con casos conocidos como los de Agustín del Divino Corazón o el Padre Gobi. Por eso dice, no tengas temor, querida pequeña, soy la Madre de Dios que te habla y te pide, hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Así entonces, vemos que la Virgen se presenta diciendo, no tengas temor, y aclara, soy la Madre de Dios que te habla. Pues bien, sería lógico que sea de ese modo, ya que si Lucía viera de hecho a la Virgen, no haría falta ninguna aclaración de quién le está hablando, porque la reconocería de inmediato. Según ciertos expertos documentalistas sobre los hechos de Fátima, se sabe que a lo que corresponde al tercer secreto existen por lo menos 2 documentos diferentes, y se sabe en qué fechas también diferentes han llegado a Roma. Sucedió que la hermana Lucía había caído bajo una enfermedad, y temiendo que muriera a causa de ello, el obispo de Leiria, Monseñor da Silva, le manda a que pusiera por escrito el tercer secreto. Lucía, para poder hacerlo, le pide al obispo una orden formal y por escrito. Al recibirla, la vidente comienza a padecer una especie de parálisis que ella consideraba de origen sobrenatural. El 2 de enero de 1944 se le aparece la Virgen para decirle que esa era la voluntad de Dios y que le daría las fuerzas y la luz necesaria para poner por escrito el secreto. Al día siguiente, logra hacerlo, pero por causa de su severo decaimiento, no fue hasta 6 días después, el 9 de enero, que la monja logra completar su trabajo y escribir lo que sería la explicación de la Virgen respecto de la visión. Por su parte, en el documento publicado primeramente por Tradition in Action, se puede apreciar que la fecha de escritura de este es del 1 de abril de 1944, por lo que tal vez estemos hablando de que existan 3 documentos distintos del tercer secreto, el que se reveló en el año 2000, con fecha de escritura del 3 de enero de 1944, la parte que ocultó el cardenal Sodano, con fecha de escritura del 6 de enero de ese mismo año, y el de Tradition in Action. Todos podrían tratarse de la misma revelación del 13 de julio de 1917. Sabemos que el documento que publicó Tradition in Action puede ser real porque lo confirmamos gracias a Malachi Martin y a Begoña Slocker, mientras que el texto de Neues Europa lo confirmamos gracias a Akita y al entonces cardenal Joseph Ratzinger, aunque este mensaje, en principio, no parezca pertenecer a las apariciones de Fátima, sino, como dijimos, a un suceso posterior. Respecto de la explicación que dio en el año 2000, el entonces secretario de Estado Angelo Sodano
sobre la visión que tuvieron los niños en realidad no se corresponde como tal. En la visión se puede ver a un obispo vestido de blanco que salía de una ciudad en ruinas con cadáveres a su alrededor, para luego subir una colina empinada y ser muerto por varios soldados junto a demás sacerdotes religiosos y seglares. Mientras que en el atentado de Juan Pablo II, la ciudad de Roma no estaba destruida, no había cadáveres en las calles, ni fueron muertos otros sacerdotes, religiosos y seglares. Más bien, la visión que tuvieron los niños parecería corresponderse con otra revelación, en este caso, que tuvo el Papa San Pío X en 1909. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará de incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá de una muerte cruel. Además, Benedicto XVI ha manifestado en 2 ocasiones en su visita a Fátima en mayo de 2010 que el mensaje de Fátima haría referencia a un suceso futuro. Siendo aún cardenal, en una entrevista en el canal católico EWTN, Ratzinger había manifestado que la interpretación del tercer secreto puede ser diferente a la dada por el entonces secretario de Estado Angelo Sodano en el año 2000. Es más, a Monseñor Williamson, Ratzinger le confesó que Sodano le torció la mano para obligarlo a aceptar esa interpretación falaz. En otras palabras, solo faltaría por saber el contenido del documento que la vidente ha escrito el 6 de enero de 1944 y que Sodano ocultó intencionalmente. Para finalizar, existen por lo menos otros 2 detalles más a tener en cuenta. El primero se trata de ambas visiones del tercer secreto que hablan de los 2 papas, mostrando así, probablemente, la intención de la Virgen María de evidenciar que en el futuro tendríamos 2 papas en Roma, pero con 2 destinos distintos. El segundo detalle a tener en cuenta es que, lo que podría ser por momentos que la información se dé de manera confusa, es el hecho de que en realidad existieron 2 hermanas Lucía, es decir, la hermana Lucía verdadera y la impostora. En otras palabras, no es la primera vez que traman esta clase de maquinaciones, refiriéndonos casi con total seguridad a la masonería infiltrada, ya que se sabe que de hecho el Papa Pablo VI también fue reemplazado por un socia, y existen, por lo menos, 2 fuentes sobrenaturales que confirman esto. En resumen, a pesar de tanta confusión, vemos que tenemos indicios que van marcando el camino y echan un poco de claridad en todo este asunto. Recemos para que el Papa Benedicto XVI prontamente dé a conocer los secretos completos y gracias a eso la humanidad pueda tomar conciencia y retomar el camino de Cristo con valentía y ánimos renovados. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este trabajo les haya interesado y les haya sido de mucha utilidad, y se agradece también que puedan ayudar a la difusión de este contenido. Que Dios los bendiga a todos.